Son las 11 de la mañana con 45 minutos. Como le adelanté, tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que me tome la llamada a la doctora Yuriria Rodríguez Castro, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, académica, especialista en estudios de terrorismo y crimen organizado. ¿Cómo está, doctora? Gusto en saludarla. Hola, ¿qué tal, Soledad? Saludos a ti y a todo tu auditorio. A tus órdenes. Muchas gracias, muchas gracias. Leí con atención el texto que usted, un artículo bastante amplio y robusto que publicó en Opinión 51. Y me llaman la atención muchos aspectos que confluyen en el texto. Para empezar, esa historia de contrabando que entre México y Estados Unidos que usted sitúa en el periodo del presidente Abelardo Rodríguez, el primer contrabandista estatal, doctora. Así es, Soledad. Yo voy tratando de darle a la audiencia, al lector, la historia de un país como México, que ha sido pues una historia donde el Estado vio nacer al narcotráfico de su propio vientre. Entonces, pues los primeros casos de contrabandistas fueron asuntos meramente presidenciales, ¿no? Firmas de acuerdos, envíos de sustancias ilegales que los propios presidentes encabezaron. Tú mencionas a Abelardo. Bueno, Abelardo Rodríguez sería de los primeros que tuvo contacto con la mafia italiana incluso, y posteriormente ya en los años 40, me refiero también al caso de Lázaro Cárdenas, que firma un acuerdo que está como un documento oficial para autorizar la de Amapola en Sinaloa. A propósito de dotar droga. Doctora, se está cortando un poco la comunicación. ¿Me escucha usted? Una historia familiar de la que hablo justamente en esta columna entre el narcotráfico y el Estado mexicano. Sí, y esto evidentemente ha influido en la formación política y social de México. Totalmente, porque nuestro narcotráfico es un narcotráfico de Estado, no es un narcotráfico que haya llegado a infiltrarse al Estado posteriormente, como ocurrió en el caso colombiano o en otros países de América Latina. El caso del narcotráfico en México surge como algo totalmente legal en principio, o por lo menos oficial, ¿no? Que es lo que ocurre con Abelardo Rodríguez. Entonces, la tradición continúa y menciono después el enriquecimiento ilícito del caso de Raúl Salinas, ¿no? El asesinato al cardenal Posazo Campo, obviamente a Luis Donaldo Colosio, todos estos interconectados de alguna u otra forma con el tema del narcotráfico en nuestro país. Doctora, pero también se refiere a cómo el narcotráfico ha permeado los diferentes sectores de la economía formal de México, concretamente el turismo, por ejemplo. Sí, definitivamente esto es un tema donde prácticamente cada punto geográfico donde el turismo tiene mayor fuerza en nuestro país es un punto dominado por algún grupo criminal, ¿no? Y eso lo podemos ver ahora, que incluso el narcotráfico tiene dominio ya en Cancún, ¿no? Y no solamente en términos de venta de drogas, sino en violencia. Hay grupos que se están disputando a nivel territorial la venta de las drogas, algo que no se veía con anterioridad. Tampoco teníamos este fenómeno en Chiapas. Pensábamos que el narcotráfico iba a llegar a niveles de violencia solo en regiones como el norte del país, ¿no? Teníamos esa imagen de que era un asunto de Chihuahua, justamente de Sonora, o de esas regiones donde pasaba la droga, ¿no? El narcotráfico hoy es un fenómeno donde el turismo viene a buscar ese satisfactor y lo tiene que encontrar. Entonces, si ellos consumen fentanilo en su país de origen, de manos mexicanas, tienen que llegar a México y asegurarse de que su dosis va a estar al alcance. Sí, ahora, ¿cómo se da la transición en el uso, por ejemplo, de la heroína al fentanilo? Sí, adelante. Sí, Soledad, es bien importante lo que me estás preguntando, porque esa transición es producto de cómo ha ido experimentando el narcotráfico mexicano con el consumidor, ¿no? Con el adicto. Lo que buscan siempre es una droga más potente, que sea más fácil de transportar, que genere menos sospecha y que además les permita crear muchas más dosis transportando menos
volumen de droga, y eso es lo que les permite el fentanilo. Esa transición, además, les permite una conexión mayor con el adicto, porque el fentanilo es sumamente adictivo y letal, además de que lo pueden introducir en otro tipo de drogas, ¿no? Lo pueden ocultar en marihuana, o lo pueden introducir en fármacos de mercado negro, como ha sido el caso del Xanax. Entonces van introduciendo pequeñas dosis, enganchan a los adictos, a veces sin saber que están consumiendo fentanilo, ¿no? Esa transición ocurre cuando el mexicano comienza a experimentar, el narcotraficante mexicano, con un producto que se llama heroína de alquitrán negro, que se produjo en una región Nayarita, allá en Jalisco. Es un pueblito que está allá por Nayarit, y entonces llevaban a los dealers a Estados Unidos temporalmente, 3 meses, 4 meses, a vender heroína de alquitrán negro, que era de la peor calidad y de la más mortífera. Esto hizo que se expandiera la pandemia de adictos en Estados Unidos a regiones donde no llegaba la heroína, ¿no? Entre estudiantes universitarios blancos, no solo en los barrios chicanos o en los barrios de las comunidades afroamericanas. Y entonces la demanda comienza a ser mayor, y los mexicanos, sobre todo los chapitos, ¿no?, ven en el fentanilo una oportunidad de alianza con China. Llega este precursor, el precursor tiene por lo menos 20 derivados diferentes, y de ahí cada uno te da un tipo de droga distinta. Es muy diferente la droga que está en la calle, el fentanilo de la calle, al fentanilo en las farmacias. Eso sí quiero dejarlo claro, ¿no? O sea, lo que venden en las farmacias es un medicamento. Lo que está en la calle es lo que produce el narcotráfico mexicano a partir de sus experimentos y de generar mayor consumo. La relación entre México y los Estados Unidos está condenada a mantenerse ligada por el tema del narcotráfico, doctora. A mí me parece que sí, porque es la gran industria que les deja a ambos un satisfactor. Ellos también están enganchados, nuestros países, a este consumo de las drogas. En el caso de Estados Unidos, a poder mantener el mercado y tratar de salvar a los que pueda salvar de entre los adictos, y México a tener una economía basada en el narcotráfico, incluso dentro de la economía formal, como es el turismo, ¿no? Me parece que no va a haber forma de cambiar esta situación, y solo va a haber juicios de relumbrón, ¿no? Este tipo de juicios mediáticos como el de García Luna, y no va a resolverse absolutamente nada de fondo mientras nuestra relación de codependencia Estados Unidos-México siga siendo la venta de drogas. Vaya, híjole. No quiero que se me acabe el tiempo de para antes del corte, porque me parece también una expresión muy honesta de parte de la doctora Yuridia Rodríguez Castro, el compartirnos que pues su paso, su vida como ahora exadicta, ¿qué le permitió usted, que estuvo enganchada con las drogas duras, doctora? ¿Qué le permitió salir de ahí? ¿Cómo lo hizo? La verdad, tuve que abandonar la escuela, dedicarme a estar en terapia, y el elegir que le pude dar a mi vida fue esto, ¿no? El estudio científico, académico, y hacerle el combate frontal, pero desde la academia, a el narcotráfico, al crimen organizado. Me pareció que esta forma de luchar en la academia, en la investigación, publicando mis libros, haciendo este tipo de colaboraciones con los medios, con una visión académica y científica, fue lo que me generó el poder salir adelante, ¿no? El narcotráfico sabe que tiene consumidores, pero sabe que también tiene víctimas. Y creo que todos los días estoy en una lucha constante. Cada vez que salgo y doy una conferencia o hablo ante mis discípulos, es un día más en que yo estoy lejos de la droga. Doctora, y conjuntando su experiencia personal y lo que el estudio le ha permitido, si tuviera que hacer alguna sugerencia, principalmente a padres, madres de familia que están formando a sus hijos, incluso a las juventudes, ¿qué diría? Yo les diría que hablen de este tema siempre abiertamente, sin prejuicio, que la prohibición, en eso sí, quizá me quedé pensando ayer que hablaba con Pamela, ahora que hablo contigo, que la prohibición lo que genera es ser más atractivo, ¿no? El producto de la droga.
No estoy segura de que todos los jóvenes puedan ser víctimas del narcotráfico, y yo creo que habrá jóvenes que sean capaces de salir adelante hablando de estos temas en todos los ámbitos. Hay que hablarlo en la academia, hay que hablarlo en las escuelas, en la familia, con seriedad, con profesionalismo, y decir cuáles son las consecuencias. Por eso es que también yo me decidí a sincerarme, y creo que mientras más hablemos de este tipo de asuntos sin tapujos, sin prejuicios, también vamos a poder ayudar a la juventud a que, en caso de que caigan en el consumo de las drogas y en las adicciones, también sepan que tienen a quienes acudir, y que sepan que hay gente que ha salido adelante. Pues me parece una actitud muy generosa y valiente de su parte, que por supuesto como sociedad y como audiencia se lo agradezco. El más reciente libro ya está por salir, ¿ya salió? Ya está por salir, se llama Teoría de la Violencia, y voy a hablar de, entre otras cosas, de justo cómo yo entré en ese mundo de las drogas y cómo mi lucha académica me ha permitido mantenerme lejos de las adicciones, y lo que me gustaría que ocurriera con mi país también, pues a partir de hablar con claridad de cuál es el problema de fondo, ¿no? Es un tema que tenemos que seguir discutiendo, socializándolo, haciéndolo consciente y enfrentándolo con todas las herramientas posibles. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, doctora. Al contrario, Soledad, mi admiración, mi respeto a tu trabajo, y muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias. Es la doctora Yuridia Rodríguez Castro, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, académica, especialista en estudios del terrorismo y crimen organizado, ex adicta. Pausa, volvemos.